Daniel Galarza se movía a través de una existencia envuelta en un sudario de silencios cuidadosamente orquestados y rutinas meticulosamente trazadas. Desde aquel fatídico accidente automovilístico que le arrebató a su esposa, Laura, y dejó a su hijo Adrián, de 10 años, confinado a una silla de ruedas, la vida se había transformado en una incesante gestión de daños. Daniel, en otro tiempo un brillante y demandado consultor financiero, ahora un recluso en su propio hogar, volcaba cada pizca de su energía en el cuidado de Adrián, erigiéndose en su escudo no solo contra las barreras físicas que el mundo le imponía, sino también contra las miradas cargadas de lástima que parecían acechar en cada esquina. Su opulenta residencia, a pesar de sus lujos, se había transfigurado en una especie de hospital aséptico y sombrío, un reflejo gélido de la tragedia que la habitaba. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Consciente de las implacables exigencias de su nueva realidad, Daniel se vio en la necesidad de buscar ayuda para el mantenimiento del hogar. Así llegó Lucía Vargas, una mujer de unos 40 años, recomendada por una agencia de limpieza. Lucía era la discreción personificada, tan silenciosa y eficiente que a menudo parecía desvanecerse en el entorno, casi invisible. Se movía por la casa con una gracia metódica, sus acciones exentas de preguntas, sus labios sellados a cualquier conversación ociosas. Para Daniel, aquella cualidad era un bálsamo. Cuantas menos complicaciones, menos perturbaciones en su ya frágil equilibrio. Una tarde, mientras estaba inmerso en una tediosa videoconferencia en su despacho, su mirada se desvió casualmente hacia los monitores de seguridad que le ofrecían una panorámica de su hogar. La monotonía de la reunión era tal que su atención vagó sin rumbo fijo. Fue entonces cuando vio a Lucía en el pasillo del segundo piso. Había concluido su tarea en el salón de juegos y, lógicamente, debería haber descendido a la cocina. Sin embargo, permanecía inmóvil, petrificada en el umbral de la habitación de Adrián. El niño, ajeno a todo, disfrutaba de la tarde en el jardín con su fisioterapeuta, dejando la habitación desierta. Lucía no se atrevía a cruzar el umbral, solo miraba. Su postura era rígida, su atención completamente absorta en lo que yacía más allá de la puerta. El instinto sobreprotector de Daniel se disparó como una sirena de alarma, ensordeciendo cualquier otro pensamiento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué ese interés tan intrusivo en el espacio más íntimo de su hijo? Se sintió invadido, su privacidad violada. Puso fin a la llamada abruptamente y subió las escaleras azancadas, pero al llegar al segundo piso, Lucía ya no estaba. Se había desvanecido tan silenciosamente como había aparecido. El incidente lo dejó inquieto. Una punzada persistente de desconfianza se anidó en su pecho. Comenzó a observar a Lucía con una vigilancia casi obsesiva a través de las cámaras de seguridad. Y el patrón se repitió. Varias veces a la semana, la sorprendía detenida en la puerta de Adrián. A veces, su expresión, distorsionada por la lente granulada, parecía imbuida de una tristeza profunda e inescrutable. Otras veces, parecía estar escudriñando la habitación con una intensidad casi académica, como si memorizara cada detalle. Los pósters de equipos de baloncesto adornando la pared, la colección de videojuegos apilada en la estantería, la rampa especial que facilitaba el acceso al balcón. La sospecha de Daniel creció, corroyendo su mente como un veneno lento. ¿Estaba tramando algo? ¿Una curiosidad morbosa por la discapacidad de Adrián? ¿O acaso era algo mucho más siniestro? La mera idea de que alguien pudiera ver a su hijo como un objeto de curiosidad le revolvió el estómago, llenándolo de náuseas. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Vio a Lucía cruzar el umbral de la habitación. El corazón de Daniel dio un vuelco violento. Se levantó de su silla, listo para irrumpir y enfrentarla, pero una fuerza invisible lo contuvo, obligándolo a observar. Ella no tocó nada, no abrió ningún cajón, caminó lentamente hacia la gran ventana de la habitación.
una ventana que ofrecía una vista directa al patio trasero, donde se alzaba una vieja canasta de baloncesto, oxidada y olvidada desde el accidente. Lucía se quedó allí de pie, con la mirada fija en la canasta, y luego apoyó la palma de su mano en el cristal, como si anhelara tocar algo que se encontraba dolorosamente fuera de su alcance. Permaneció así durante casi un minuto antes de salir de la habitación, tan silenciosamente como había entrado. Eso fue todo. Daniel no pudo soportarlo más. La incertidumbre era un tormento peor que cualquier verdad que pudiera desvelar. La esperó en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión severa, el rostro tenso por la ira contenida. Cuando Lucía entró, se sobresaltó visiblemente al verlo. «Señor Galarza», murmuró, su voz apenas un susurro. «Lucía», dijo Daniel, su voz más áspera de lo que pretendía. «Necesito que me explique algo. ¿Por qué espía la habitación de mi hijo? La he visto varias veces. ¿Qué es lo que busca?» El color abandonó el rostro de Lucía, dejándola pálida y con un aspecto aterrorizado, como si la hubieran acusado de un crimen atroz. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. Se retorció las manos, su modesto delantal de limpieza de repente parecía una armadura inadecuada. «Yo... Lo siento, señor. No volverá a ocurrir. Presentaré mi renuncia si lo desea». «No quiero su renuncia. Quiero una explicación», insistió Daniel, su voz firme e inquebrantable. Lucía bajó la mirada al suelo. Un largo y pesado silencio se instaló en la cocina, denso y cargado de una emoción inexpresada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro que apenas rompía la quietud, cargada de un dolor tan antiguo y pesado que pareció absorber todo el aire de la habitación, dejándolos a ambos sin aliento. «Mi hijo, Santiago, él habría cumplido 12 años el mes que viene». Daniel frunció el ceño, incapaz de entender la conexión, su mente luchando por establecer un puente entre sus palabras. «Le encantaba el baloncesto», continuó Lucía, sus ojos ahora inundados de lágrimas no derramadas, atrapadas en el borde de sus párpados. Era todo su mundo, su habitación. Era muy parecida a la de su hijo. Los mismos pósters, la misma obsesión por los videojuegos, la misma canasta en el patio trasero. Dale like, suscríbete y comparte. Levantó la vista y miró a Daniel, y en sus ojos, él vio un abismo de pena que reflejaba el suyo propio, un dolor gemelo que los unía en un instante de reconocimiento mutuo. «Mi Santiago falleció hace 2 años, una condición cardíaca congénita. No se pudo hacer nada. A veces, cuando miro dentro de la habitación de Adrián, no estoy espiando, lo juro. Es solo que, por un segundo, si no me fijo demasiado, casi puedo imaginar que es la habitación de mi hijo. Casi puedo verlo allí, lanzando una pelota imaginaria, y cuando miré la canasta por la ventana, solo me lo imaginaba a él, haciendo un tiro perfecto, como siempre hacía». Se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos, sus sollozos finalmente rompiendo su fachada de eficiencia silenciosa, un torrente de dolor que ya no podía contener. «Lo siento mucho. Sé que no tengo derecho. Es mi dolor, no el suyo. Soy una extraña. Lo siento». La ira de Daniel se evaporó en el aire, se disolvió como la sal en el agua, dejando solo el residuo amargo de una pena compartida que ahora los unía. El muro infranqueable que había construido a su alrededor se agrietó, revelando la vulnerabilidad de su propio sufrimiento. Dejó de ver a una empleada entrometida para ver a una compañera de luto, una madre que, al igual que él, estaba atrapada en un pasado del que no podía escapar, buscando desesperadamente fragmentos de lo que había perdido en los lugares más inesperados, incluso en la habitación de un niño ajeno. Se acercó a ella y, con una torpeza que denotaba su inexperiencia en gestos de consuelo, le puso una mano en el hombro. «No, no lo sientas», dijo, su propia voz ronca por la emoción, un eco de la tristeza que los envolvía a ambos. «Yo también lo hago». Lucía lo miró, su rostro marcado por la confusión.
A veces, admitió Daniel, las palabras saliendo con dificultad, cada una cargada de un peso abrumador. Cuando miro a Adrián, no veo a mi hijo, veo el accidente, veo a mi esposa. Todos estamos obsesionados con fantasmas, Lucía. En ese momento, en la impecable cocina, un millonario solitario y una humilde mujer de la limpieza dejaron de ser jefe y empleada. Las barreras sociales y económicas se desvanecieron. Se convirtieron en dos padres que habían perdido una parte irrecuperable de sí mismos, encontrando un consuelo inesperado y profundo en la confesión del otro, en la compartida carga de un dolor que los hermanaba. Lucía no renunció. Su relación laboral se transformó, se profundizó, trascendiendo las formalidades de empleador y empleado. A veces, mientras limpiaba, intercambiaba unas pocas palabras con Daniel sobre sus hijos, compartiendo un espacio de dolor y recuerdo. Lucía le contaba historias de la habilidad innata de Santiago en la cancha de baloncesto, y Daniel, a su vez, compartía los pequeños pero significativos progresos de Adrián en la terapia. Se convirtieron en aliados silenciosos en la guerra implacable contra el dolor, encontrando fuerza en la comprensión mutua. Un día Lucía, con una timidez que apenas velaba su esperanza, le sugirió a Adrián que probara el baloncesto en silla de ruedas. Le habló de su hijo, no con tristeza, sino con el orgullo radiante de una madre que guarda tesoros en su corazón. Adrián, quien se había negado rotundamente a tocar una pelota de baloncesto desde el accidente, se mostró extrañamente intrigado por la propuesta. La reacción de Daniel lo sorprendió a él mismo. En lugar de sentir celos o resentimiento, una punzada inusual de esperanza lo invadió, una sensación cálida que no había experimentado en años. Compró el mejor equipo adaptado para baloncesto en silla de ruedas, y por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo salieron juntos al patio trasero. Daniel ayudó a Adrián a realizar su primer tiro desde la silla. La pelota golpeó el aro y salió, pero Adrián se rió. Una risa genuina, sonora y llena de vida que Daniel no había escuchado en mucho tiempo, un bálsamo para su alma herida. Meses después, Daniel, impulsado por una nueva perspectiva, financió la creación de un nuevo centro deportivo comunitario de última generación, totalmente accesible y diseñado para niños con discapacidades. El ala de baloncesto llevaba una placa de bronce pulida, y en ella se grabaron dos nombres, en memoria de Laura Galarza y Santiago Vargas. Un tributo a dos almas perdidas, pero también un faro de esperanza para los que quedaban. Lucía lloró el día de la inauguración, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud, de un dolor que se había transformado en algo hermoso. La mirada de una madre de luto, una mirada que Daniel había confundido inicialmente con una amenaza, se había convertido en el catalizador de una sanación que nunca creyó posible. Había aprendido que, a veces, las personas no miran para juzgar o para invadir, sino para recordar, para conectar con algo profundo y humano, y en ese proceso, para ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta a la vida, a la esperanza, a la posibilidad de un futuro mejor. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.